Trabajo en la verdad. Descubre el lugar, el sentido y el valor de tu trabajo. Hemos invitado a don Camilo García Marcos. Ya está en la línea, ya está en la comunicación. Él es presidente del Consejo Latinoamericano de Calidad Humana y Responsabilidad Social, asociación civil. Lo saludamos con mucho, don Camilo García Marcos. Bienvenido. Buenas tardes, don Camilo. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y mucho gusto saludarles. Pues bienvenido, muchas gracias. Quisiéramos preguntarle, ¿cuál es el objetivo del Consejo Latinoamericano de Calidad Humana y Responsabilidad Social, asociación civil? Bueno, antes de nada decirles que es un honor y un orgullo estar en la línea y ser parte de este primer programa que hoy se emite. Y bueno, lamentablemente yo ahora estoy vía telefónica porque venimos precisamente de un funeral de un gran hombre que ha entendido perfectamente los principios fundamentales de la calidad humana y la responsabilidad social, como fue don Antonino Fernández, presidente del Grupo Modelo, un hombre realmente que ha hecho bueno el concepto de la norma, puesto que ha sido un hombre que ha amado profundamente a sus trabajadores. Ha sido un hombre que ha sido un facilitador de caminos para hombres y mujeres, y ha sido un hombre con una gran honorabilidad, rectitud, talante, amor a los empleados y sobre todo que ha propugnado siempre la dignificación del ser humano. Mis respetos para él y mi recuerdo. Sí. Y gracias, Gerardo, gracias, Pamela, don Luis, muchísimas gracias y es un honor estar al aire. Al contrario, don Camilo, nos da mucho gusto que esté interviniendo en este primer programa. Y ahora sí, pues quisiéramos que nos hable un poquito, ¿verdad?, del objetivo del Consejo Latinoamericano de Calidad Humana y Responsabilidad Social. Claro. Miren, el Consejo Latinoamericano de Calidad Humana y Responsabilidad Social tiene como uno de los principales objetivos asegurar siempre que la norma CRECE se mantenga en un proceso sobre todo de continuidad y de renovación para irla mejorando constantemente, como uno de los criterios que también tiene la propia norma, que es precisamente la mejora continua. Y luego tiene que tener también una continuidad con su inspiración de fondo, que son pues los principios éticos y sobre todo hay que mantener una renovación continua, dado que realmente hay que adaptarla permanentemente a las circunstancias y características que hoy se dan en el mundo en que vivimos, en el mundo empresarial fundamentalmente, ¿no? Y hay que adaptarla precisamente al constante flujo de los acontecimientos en que se mueve pues la vida de las empresas, de las personas, de la sociedad en general. Pero fundamentalmente el Consejo Latinoamericano tiene también la función de avalar las certificaciones que empresa responsable lleve a cabo. Y créanme que es un gran honor presidir este consejo porque realmente el Consejo cuenta con muchos apoyos de muchas comisiones y entre todos estamos tratando de hacer algo muy bien hecho y sobre todo que implique compromiso con la comunidad empresarial y compromiso también con la doctrina social de la Iglesia, como bien está establecido en la norma CRECE 2014, en el prólogo 2, que habla de los valores de la doctrina social de la Iglesia. El propio Consejo Latinoamericano garantiza la mejora continua de la norma CRECE, al estar permanentemente al pendiente de ella y esta norma en una constante renovación, ¿no? Hay muchos organismos o varios organismos que garantizan la continuidad y la renovación de la norma CRECE, como son el Consejo Asesor de Auditores, el Comité para la Continuidad y Renovación de la propia norma, el Grupo de Enfoque compuesto pues por empresarios que ya han implantado la norma CRECE en sus empresas y que sin duda son personas que pueden aportar muchas ideas y muchos ideales a la norma.
también el Consejo Asesor de Consultores de Empresa Responsable y el Observatorio de Responsabilidad Social Empresarial. A grandes rasgos, y sin tratar de abusar mucho del tiempo que me están otorgando, estas serían unas de las razones de la existencia del Consejo. Y desde luego, pues seguir adelante con todos los programas, ser facilitadores constantes y permanentes y ser fieles observadores de la norma, ¿no? Sí, claro, no, al contrario, le agradecemos que nos esté compartiendo esta importante información y panorama. Y ahora quisiéramos preguntarle, con base en su experiencia, en su gran trayectoria que usted tiene, ¿en qué consiste el estándar de la norma CRECE para usted? La norma CRECE, don Gerardo, como muy bien ha dicho don Luis, persona a la que respeto y admiro profundamente, y que le mando un saludo muy afectuoso también desde acá. Igual otro para usted, querido don Camilo. Muchas gracias. La norma CRECE, bien lo decía él, ¿verdad? La norma CRECE es mucha norma, es algo verdaderamente sensacional. Yo desde el momento en que la conocí me enamoré de esa norma, porque conjunta todos los valores que hay que tener en una empresa para que esa empresa sea ejemplar y sea una empresa realmente bendecida de Dios, ¿no? La norma CRECE, a grandes rasgos, y hasta donde yo tengo el conocimiento, y creo que lo tengo porque he certificado a varias empresas, pues es un sistema de gestión que es perfectamente auditable y certificable, ¿no? Y desde luego es un sistema que propone permanentemente pues el desarrollo de programas de mejora continua, que es algo a lo que no estamos muy acostumbrados a practicar ni a hablar, y sobre todo promueven la excelencia en la calidad humana y la responsabilidad social. Hoy día hablar de estos conceptos parece que es hablar en ruso, porque parece ser que en muchísimas organizaciones empresariales lo que se persiguen son los recursos económicos, sin darnos cuenta de que cuando realmente abundamos en una norma CRECE que habla de conceptos fundamentales como la verdad, como la libertad, la justicia dentro de las organizaciones, como la caridad dentro de las organizaciones también, ¿por qué no decirlo?, ¿verdad? Y la dignificación del ser humano. Realmente esta norma es excelente, tiene que ser excelente. Esta norma promueve la excelencia en la calidad humana y la responsabilidad social, y cuando realmente una organización se basa en una norma como la norma CRECE que promueve la calidad humana, no puede ser una mala empresa. Como consecuencia de todo ello se van a tener empresas infinitamente más productivas, sobre todo también más rentables y más sostenibles. ¿Por qué? Porque la verdadera razón y la esencia de las organizaciones son los hombres, son las personas, y cuando dignificamos al ser humano y estamos al pendiente de ellos, esos hombres a la larga hacen posible lo imposible y hacen que las empresas sean más productivas, más rentables y más sostenibles. Yo he sido director general de muchas empresas durante muchos años, y al final de toda esta vida laboral me he dado cuenta de que son los hombres los auténticos hacedores de las cosas, no el gerente o el director. El director quizá es el director de orquesta, pero los que tocan los instrumentos de la vida cotidiana en las empresas, en la cotidianeidad de lo laboral, que es verdaderamente la esencia del vivir del ser humano, verdaderamente esos hombres tienen que ser respetados, amados y queridos. Señores, la norma CRECE, que es avalada precisamente por el Consejo Latinoamericano, podemos afirmar de ella, además, que es compatible con muchísimos otros sistemas, que implantar la norma y hablar de la norma en las organizaciones, por su contenido, por el contenido de la norma, es traer esperanzas de una vida sobre todo más digna para las personas, y lo que es mejor, que las mismas personas siempre acaban agradeciendo y anhelando que precisamente las organizaciones hagan algo, y eso está contenido precisamente en la norma CRECE. Por eso desde aquí hago un llamado a las empresas que nos escuchen, a los empresarios: aplíquenla, no tengan temor.
es verdaderamente la mejor norma que yo como empresario he podido aplicar en toda la historia de mi vida laboral. Y he obtenido premios nacionales e internacionales y ninguno me ha llenado tanto como la norma Crece, porque no solo me ha llenado a mí, ha llenado de amor, de cariño, de esperanza, de vivir la vida intensa del trabajo con toda la belleza que entraña a todos los trabajadores que he tenido bajo mi responsabilidad. Sí, claro. Esa es, a mi juicio, la norma Crece. Esa es, a mi juicio, la esperanza que hay para muchas empresas y muchos hombres de las empresas. Sí, verdaderamente debemos caminar en la búsqueda de una mejora permanente y sobre todo la norma Crece propicia llevar a cabo prácticas que benefician a la empresa y a todos los que la componen, porque eso es lo importante. Empresas son todos y desde que el mundo existe es el hombre el que hace posible lo imposible y es por él, precisamente por el hombre, por el que se ha creado esta norma. Sí. Y es precisamente por el hombre por quien los líderes deben luchar y hacer de ese hombre un ser humano que posea permanentemente, como tantas veces he dicho, la osadía de vivir, de ser exitoso y de triunfar, de ser mejor, de ser más productivo, de tener una vida más digna cada día y sobre todo, como digo en el prólogo de una norma, si mi memoria no me falla, de alcanzar para él y para los suyos la misma dignidad que buscamos para nosotros como seres humanos y también para nuestros seres queridos. Eso lo tenemos que propiciar para todo el mundo. A grandes rasgos, ese es el contenido de la norma. Sí, don Camilo, pues muchas gracias por su testimonio, por todo lo que nos está exponiendo. Aquí Luis, en esta pequeña intervención, le quiere también externar algo. Claro que sí, don Luis. ¿Qué tal, don Camilo? ¿Cómo está? Gracias, don Luis. Pues hoy con el alma un poco triste, porque ya sabe el cariño que sentía por don Antonino, un hombre que practicó siempre la doctrina social de la Iglesia y que siempre ofrendó las empresas a la Virgen María y que realmente era un empresario ejemplar. Sí, don Camilo, permítanos seguir con su importante intervención, permítanos que también Luis pueda externarle un poco más a propósito de el acontecimiento que hoy nos comparte y también pues preguntarle algunas cosas respecto a la norma Crece. Permítanos un pequeño corte, este compromiso lo tenemos que hacer y regresamos, si usted nos permite, nuevamente con usted para que nos comparta su importante testimonio y su importante enseñanza. Claro, yo aquí voy a estar hasta el final del programa porque es un programa que empiezo a amar, que empiezo a respetar y al que le deseo muchísimos éxitos. En un momento continuamos con tu programa Trabajo en la Verdad. Regresamos. Trabajo en la Verdad. Ya regresamos, amigas y amigos. Les agradecemos que nos sigan acompañando aquí en Trabajo en la Verdad. Luis, te escuchamos. Gracias, Gerardo. Don Camilo, ¿se encuentra Gracias, ahí? don Luis. Don Camilo, bueno, pues una disculpa por este corte, pero quisiera aprovechar todo lo que nos falta del programa, si es posible, para comentar. Primero, para darle nuestro más sentido pésame, don Camilo. Muchas gracias, don Luis. Nosotros sabemos que don Antonino Fernández, presidente vitalicio del Grupo Modelo, a quien usted ha querido como padre, Así es. y que él lo ha querido como hijo, y que usted llevaba muchos años de conocerlo, y nos ha hablado muchas veces de él, de su honorabilidad, de su rectitud, de su talante, de su amor a los empleados. No queremos dejar pasar desapercibido este acontecimiento tan doloroso, que casualmente, coincide con este primer programa de Trabajo en la Verdad. Nada en la vida es coincidencia, me parece que todo es providencial. Por lo tanto, Dios escribe derecho con los renglones torcidos, don Luis. Así es. Por lo tanto, pues quisiera aquí, frente a todo el público que nos escuche,
y que nos escuchará seguramente en nuestros podcasts, en las grabaciones del programa, pues darle nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de este gran hombre. No sé si nos quiera comentar algo de este gran hombre, don Camilo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Luis, porque efectivamente tiene usted razón. O sea, usted lo ha descrito perfectamente bien. Es un hombre que siempre se ha conducido en la vida bajo los 10 mandamientos de la ley de Dios, que siempre ha amado profundamente a sus trabajadores, y prueba de ello hoy ha sido que cuando ya salía de la capilla, camino de su última morada, pasó por la cervecería, entró dentro de ella, por los hilos, la parte de llenado y la parte de la fábrica, y todos los trabajadores al unísono le han brindado un gran aplauso, porque es lo que realmente él merecía, porque es un hombre de bien, porque es un hombre que está en los luceros, y es un hombre que con su bondad realmente lo que ha hecho es que realmente es una persona que arrojaba luz permanentemente, y él arroja luz a un muerto, no luto, y realmente es un hombre verdaderamente que fue tan sumamente bondadoso que uno tenía que ser leal con él, porque siempre decía que un punto más en una negociación del contrato beneficiaba a los trabajadores y se olvidaba, pero jamás se olvidaría una huelga ni un enfrentamiento que él nunca prodigaría jamás, como así fue. Entonces, cuando uno se encuentra con empresarios ejemplares como muchos de los que actualmente están certificados en la norma CRESE, uno como hombre de empresa se tiene que descubrir ante esos seres humanos tan magníficos, tan entrañables, tan bondadosos, tan leales con los trabajadores, y decir, sí hay buenos empresarios, no todos los empresarios realmente son abusivos. Hay personas que son verdaderamente excelentes en el mundo empresarial, pero tienen que ser más todavía. Tenemos que hacer labor, tenemos que propugnar, tenemos que hacer más en favor de la gente a través precisamente de la norma CRESE y de la difusión de la doctrina social de la Iglesia, porque lo que es bueno para la Iglesia es bueno para los hombres en general y para la norma CRESE, don Luis. Claro, sí, sin duda, me parece hay que dar a conocer a la gente un poco más de la vida de este gran señor que usted tuvo el honor y el orgullo de conocer desde hace más de 30 años, ¿verdad? Y de ser un colaborador muy cercano, que sabía perfectamente cómo conducir sus empresas por el camino de la verdad, por el camino de la caridad y por el camino de la humanidad, ¿no? Él siempre tenía en todas sus empresas crucifijos y imágenes religiosas, y decía que esas jamás se debieran quitar porque es realmente el símbolo de aquellos hombres que creen en Dios, ¿no? Y entonces realmente uno se iba formando constante y permanentemente en esos fundamentos de darle a la gente un desarrollo humano integral y solidario, un desarrollo de dignidad con una gran dignidad humana, siendo congruentes. Si realmente retamos, también tenemos que hacer cosas en favor de los demás, porque Cristo dijo, todo lo que hiciereis a uno de estos a mí me lo habéis hecho, ¿no? Sí. Con principios fundamentales éticos y con principios sociales y con una gran responsabilidad social centrada en la persona, como tantas veces hemos dialogado, don claro, Luis. Una responsabilidad social, empresarial, de verdad, profunda, con calidad humana, no solamente superficial, como conocemos en algunas partes. Así es. Realmente hoy se habla de responsabilidad social nada más por en muchas ocasiones tener un distintivo, pero realmente la auténtica responsabilidad social es cuando en tu alma llevas el amor a tus trabajadores, cuando en tu espíritu siempre priva el concepto del amor a los demás y de la amistad hacia tu gente, hacia las personas que juntos hacemos las organizaciones. Entonces es cuando la responsabilidad social
alcanza su verdadera dimensión y se convierte verdaderamente en una norma excelsa, en algo verdaderamente sensacional y maravilloso. A lo mejor para muchos de los que me escuchan dice, bueno, este señor es que parece que está enamorado de la norma. Debo decirle, sí lo estoy enamorado de la norma, porque la he implantado en muchas empresas, o en varias empresas, y sé lo importante que es por el bienestar que ha traído a las organizaciones y sobre todo a las personas. Pues, don Camilo, le agradezco mucho estas palabras. Qué grato, qué bueno, qué alegría que este primer programa es un recuerdo también para el señor, el empresario, esta gran persona, don Antonino Fernández. Desafortunadamente, este programa ya está terminando, pero queda en nuestros corazones este recuerdo. Sin duda, yo creo que él desde el cielo nos está viendo, y él hoy, el sacerdote en la misa, decía que él había sobrevivido a la guerra española y que él decía después, ¿por qué Dios me permitió vivir? Entonces Dios quiere decir que me ha encomendado algo en esta vida. Después tuvo muchas enfermedades, hasta incluso un secuestro, que le dieron un balazo, y dice, ¿por qué Dios me permitió vivir? Y luego el mayor testimonio lo dieron unos sacerdotes que fueron los beneficiarios de una iglesia que se ha hecho en Jerusalén en honor de la Santísima Virgen, que fue una iglesia que don Antonino logró íntegramente con un donativo de varios millones de dólares. Y no solo eso, sino que creó el Hospital Español, creó la Sociedad de Beneficencia Española en lo que fueron las ampliaciones hospitalarias. Y bueno, pues creo que es un hombre que hoy realmente es coincidente este día con este primer programa. Yo estoy muy feliz de poder participar en él y sobre todo de hablar de la norma Crece. Sí. Así que muchísimas felicidades a este programa. Gracias Gerardo, gracias Pamela, don Luis, es una excelente iniciativa. Yo voy a estar muy al pendiente y saben que pueden contar incondicionalmente conmigo siempre que lo requieran. Gracias. Claro que sí, pues es un gusto haberlo escuchado. Ojalá no sea la única vez, ojalá que a lo largo de todos estos programas pues nos siga acompañando. Gracias Luis por tu presencia, también parte del equipo. Y pues amigas y amigos, es un gusto que nos hayan acompañado en este programa, Trabajo en la Verdad. Hasta pronto. Trabajo en la verdad. Descubre el lugar, el sentido y el valor de tu trabajo.